Buenos días, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente. Bueno, tal cual habíamos anticipado la semana pasada, este va a ser el tercer video y está vinculado a lo que es el ajuste por inflación impositivo. Como ustedes sabrán, bueno, hay información por todos lados, muchísimos casos prácticos, por lo tanto, un poco el objetivo de este video, con el objetivo de que sea corto, es hacer un breve resumen del mecanismo de cálculo e ir sobre aquellos puntos que consideramos controvertidos y que pueden ser de aplicación para la empresa. Obviamente, cuando tengamos la jornada de debate, ampliaremos al respecto, o si tienen alguna duda, las charlaremos. Bueno, hay que comenzar diciendo que el ajuste por inflación impositivo vuelve a reinstalarse a partir de la reforma de la ley 27430, allá por diciembre del 2017, y manifiesta que será de aplicación para todos aquellos ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2018, en los cuales se observe una variación del IPC que supere un determinado porcentaje. Lo establecido es que para el primer ejercicio tiene que superar el 55%, para el segundo ejercicio el 30% y para el tercer ejercicio el 15%. En esa primera instancia de restablecimiento del ajuste por inflación impositivo, lo que se manifestaba era que el resultado de esa aplicación del método al cual se arribase se iba a poder computar en el proyecto fiscal de la liquidación del impuesto a las ganancias en tercios. Es decir, si yo arribaba a un resultado de tener que aumentar la utilidad en 100, lo iba a tener que distribuir en el 33% para los próximos 3 ejercicios. Luego, con la llegada de Alberto al gobierno, se realizó la modificación y a partir de lo dispuesto por el decreto reglamentario en su artículo 194, se estableció que esta distribución, tanto de más utilidad o de menos utilidad, se tenga que distribuir a lo largo de 6 años. Ahora bien, vamos a arrancar con una distinción, un breve repaso entre el ajuste por inflación impositivo y el contable, que entendemos nosotros que tiende a ser esclarecedor. Lo importante acá es señalar que ambos ajustes son técnicas que lo que buscan es medir el resultado por exposición a la inflación producido por los activos y los pasivos monetarios que se generan en un ejercicio económico. En el caso del ajuste por inflación contable, es un método indirecto. ¿Por qué? Porque el RECPAM se determina a partir de la reexpresión de las partidas no monetarias. Mientras tanto, que en el ajuste por inflación impositivo, el método es directo, porque el RECPAM se determina a partir de la reexpresión de las partidas monetarias. Entonces, ¿a dónde está el sustento conceptual de este ajuste por inflación impositivo? Nosotros sabemos que los activos y los pasivos monetarios son aquellos que se deterioran o que se benefician por estar expuestos a la inflación. Mientras que los activos monetarios están siempre expresados en moneda del momento, por ejemplo, caja y banco en pesos o crédito en moneda local sin ajuste, en contexto inflacionario generan una pérdida por exposición a la inflación. ¿Por qué? Porque al estar en moneda del momento van perdiendo poder adquisitivo día a día, mientras que los no monetarios no están expresados en moneda del momento, sino que están expresados en una moneda anterior, por ejemplo, los bienes de uso. Por otro lado, los pasivos monetarios, en contramano, reflejan obligaciones expresadas en moneda del momento, por ejemplo, los proveedores en pesos. Esto debido a que el valor nominal se mantiene sin modificaciones y yo para replicar esa misma operación debería contraer una obligación superior. Entonces, ¿qué me genera esto a mí en un contexto inflacionario? En realidad me está generando una ganancia por exposición a la inflación. Por otro lado, los pasivos no monetarios son aquellos que no están reflejados en moneda del momento, por ejemplo, las deudas a cancelar en especie. ¿Cuál es el método de cálculo? Que ya lo habrán visto, pero lo vamos a repasar. El método de cálculo que está estipulado en el artículo 106, 108 del texto ordenado 824-19, ¿qué establece? Establece
que se determinará el ajuste por inflación estático, tomando como punto de partida el patrimonio al inicio, o en su defecto el balance comercial del ejercicio anterior, siempre hablando del balance histórico fiscal. A esto se le sumará o restará, de acuerdo a que resulte, el ajuste dinámico, que está establecido por movimientos del ejercicio actual y están enumerados por ley. Es decir, yo voy a determinar el ajuste estático tomando como base o información base el balance cerrado en el ejercicio anterior, porque lo que estoy buscando hacer es reexpresar las partidas al inicio. Y voy a partir con el ajuste estático del supuesto de ajuste de todo el ejercicio. ¿Por qué? El ajuste estático, ¿qué me permite a mí? A mí me permite medir el resultado por exposición a la inflación de las partidas monetarias de activo y pasivo al inicio, suponiendo la tenencia durante todo el ejercicio. ¿Cuál es el método de cálculo del estático? Yo voy a tener los activos total del balance, a los cuales le voy a tener que detraer los activos no computables, y le voy a tener que sumar el costo computable de los bienes enajenados. A ese resultado le voy a sumar o restar los ajustes de evaluación de esos activos computables. ¿Qué implica los ajustes de evaluación de activos computables? Es precisamente transformar a toda la información en información histórica impositiva. Con eso yo voy a arribar a los activos computables, que es la primera parte del ajuste estático. ¿Cuál es la mecánica para resumirla? La ley me estipula 16 ítems que los enumera, y el método es por defecto, es decir, yo voy a llegar a mi activo computable detrayéndole lo que se considere no computable. Y tenemos tres grandes grupos de exclusiones, es decir, tres grandes grupos a detraer para llegar a ese activo computable. Un primer grupo que no se consideran activos computables, sino que son disminuciones del patrimonio neto, y hace referencia a los ítems 12, 13, 14 y 15 de la ley, por ejemplo, los saldos pendientes de integración de los accionistas, o los gastos de constitución, organización y reorganización de la empresa, y los gastos de desarrollo, estudio o investigación, en la medida en que fueron deducidos impositivamente. Tenemos un segundo grupo, que son las inversiones en sociedades y otros entes en el país, e inversiones que produzcan renta extranjera. Acá podemos nombrar las acciones, las cuotas y las participaciones sociales, incluidas las cuotas partes de los fondos comunes de inversión. Por otro lado, podemos mencionar acá los aportes y anticipos efectuados a cuenta de futuras integraciones de capital, por ejemplo. Y por último, un tercer grupo, que son los otros ítems a excluir, y que tenemos los ítems del 1 al 6, el 9, el 10 y el 16. Dentro de los ítems del 1 al 6 tenemos los inmuebles, las inversiones en materiales con destino a las obras comprendidas en el punto anterior, los bienes muebles en curso de elaboración con destino a activo fijo, bienes inmateriales y explotaciones forestales, las existencias de madera cortada o en pie, por ejemplo. Hay tres ítems, por otro lado, que definen el pasivo computable. Tenemos las deudas ciertas, vinculadas a la adquisición de bienes activados o gastos computables y deducibles, y también a las provisiones y las previsiones admitidas por la ley del impuesto a las ganancias. En segunda instancia, tenemos las utilidades percibidas por adelantado y las que representen beneficios a percibir en ejercicios futuros. Acá se incluyen las ventas a plazo que se definen. Y por último, los honorarios que, conforme a los límites del artículo 91, se hayan deducido siempre que se asignen individualmente antes del plazo del vencimiento de la presentación de la declaración jurada del año fiscal por el cual se pague. Entonces, resumiendo, primera instancia, determinación del ajuste estático va a constar de partir del activo computable al cual le voy a detraer lo no computable para llegar precisamente a ese activo computable. Es decir, se parte de ese activo total, le detraigo lo no computable y arribamos al activo computable. Por otro lado, el pasivo computable ya no se va a determinar por defecto, sino que la ley me enumera tres grandes rubros, que son las deudas ciertas,
las previsiones y provisiones incluidas ahí dentro, las utilidades percibidas por adelantado y los honorarios conforme a los límites del artículo 91 que se hayan asignado individualmente antes del vencimiento de la presentación de la declaración jurada. Acá es donde queremos hacer énfasis con el video, y tiene que ver con cuáles pueden ser los puntos controvertidos que sean aplicables a la empresa a partir de lo analizado en el ajuste estático. Tenemos un punto que es el punto 16, yo no me puse a enumerarle todos los puntos porque eso está en la legislación y es cuestión de leerlo, está por todos lados, así que parece que no valía la pena que nos detuviésemos en toda la enumeración porque es amplia. Pero tenemos un punto controvertido que es el punto 16, que hace referencia a los anticipos, las retenciones y los pagos a cuenta de impuestos y gastos no deducibles a los fines del gravamen que figuren registrados en el activo. Para abordar este punto es importante que recurran a la instrucción 236/78 en su punto 4, donde se establece que los anticipos, las retenciones y los pagos a cuenta del impuesto a las ganancias, su carácter no computable subsistirá solo hasta la concurrencia de las sumas ingresadas a cuenta con el monto total de la obligación fiscal del periodo, debiendo dispensarse a los excedentes el carácter de créditos ordinarios y por lo tanto va a quedar alcanzado por las normas del ajuste. Y acá podemos ya abordar cada ítem en particular. Por ejemplo, el saldo a favor de ganancias. El saldo a favor de ganancias, la doctrina tiene posición tomada y autores de renombre, como por ejemplo Luis Omar Fernández, opina que cuando la determinación del impuesto a las ganancias dé por resultado un saldo de libre disponibilidad, más allá de que el impuesto no es deducible, es un crédito como cualquier otro impuesto que se debe computar como parte del activo. Lo mismo sostienen Rey, Gebhardt y Malvitano, por ejemplo. Por otro lado, el impuesto sobre los débitos y créditos, si se encuentra en el activo y se utiliza todo contra ganancias, se elimina, o sea, es activo no computable, se detrae. Así que ya traemos saldo a favor de ganancias, es activo computable, débito crédito, hasta el monto que se utiliza es no computable, los anticipos de ganancias no deben incluirse, es decir, son activos no computables, pero esa condición, como venimos mencionando, va a subsistir hasta la concurrencia de las sumas ingresadas a cuenta con el monto total de la obligación fiscal del periodo. Por lo tanto, el excedente en una presentación normal se terminaría transformando en saldo a favor de ganancias, por lo tanto sería activo computable. Y por último, el resto de los créditos fiscales tienen el tratamiento de computables en cuanto que el único impuesto no deducible a los fines de ganancias es el propio impuesto a las ganancias. No obstante, acá hay que hacer una mención especial a otro punto controvertido que es el saldo técnico de IVA. Y al respecto hay dos corrientes. Hay una corriente que lo considera activo computable, como un crédito más, y hay otra corriente que es la que suscribimos nosotros, que es considerarlo como no computable. ¿Por qué? Porque no constituye desde nuestra óptica un verdadero crédito, porque está sujeto a una condición legal de que se verifiquen operaciones que den lugar a un débito fiscal contra el que pueda ser imputado. Es decir, desde nuestra óptica, el IVA saldo técnico depende de una condición futura que genere un débito fiscal para poder hacer la apropiación de ese saldo técnico. De lo contrario, es un crédito, entre comillas, que no llega a ser tal, porque si no se generasen ventas futuras, yo no puedo aplicarlo contra nada. Hay un fallo ahí que sería interesante que puedan ver, en el material teórico se lo voy a dejar indicado, que es Alcalís de la Patagonia, según su recurso de apelación por denegatoria de repetición del impuesto al valor agregado. Otro punto controvertido son las deudas incluidas en los planes de pago. Para analizar este punto hay que hacerlo a la luz del artículo 227 del texto ordenado 862/19, que manifiesta que sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 67 del reglamento respecto de la deducción de los intereses de prórroga para establecer la ganancia neta imponible, y los contribuyentes no podrán deducir del conjunto de entradas las sumas pagadas por cuenta propia en concepto de multas, costas causídicas, intereses punitorios y otros accesorios. Es decir, a la hora de analizar los componentes, por ejemplo, de un plan de pago de AFIP que regularice ganancias, yo voy a tener el concepto capital, no es computable, o sea, no forma parte del pasivo computable, se saca. Los intereses resarcitorios sí van a ser computables, los intereses punitorios no van a ser computables y las multas tampoco van a ser computables. Con este breve repaso es que consideramos nosotros el análisis de los puntos más controvertidos vinculado a lo que tiene que ver con el ajuste por inflación estático. Ahora bien, el ajuste dinámico. El ajuste dinámico, que es la segunda instancia de este mecanismo de cálculo que mencioné al principio, surge para complementar la determinación del impacto a la exposición a la inflación por el método estático, ya que el dinámico actúa sobre los movimientos del ejercicio. ¿Y qué pasa en el ejercicio? Yo en el ejercicio puedo encontrar alta o baja de activos y o pasivos monetarios que den lugar a la corrección, porque recordemos que el ajuste estático lo que plantea es un supuesto de reexpresión de todo el ejercicio. Por lo tanto, el dinámico lo que viene a hacer es meterse en el medio y empezar a realizar las correcciones. Y este ajuste dinámico, la ley me enumera una serie de puntos que van a generar ajustes positivos y una serie de puntos que van a generar ajustes negativos. Te lo voy a mencionar rápidamente, pero al igual que les mencionaba recién, está en la norma muy claro, por lo tanto acá no hay demasiado dentro de lo cual valga la pena ampliar. Pero dentro de los ajustes positivos vamos a tener los retiros que se hubiesen efectuado durante el ejercicio, los dividendos distribuidos durante el ejercicio, las reducciones de capital que se generen durante el ejercicio, los honorarios pagados en exceso de los límites establecidos en el artículo 91, la compra de bienes del inciso A de los puntos 1 a 10 del artículo 106, donde ahí teníamos bienes muebles amortizables, bienes muebles no amortizables, inmuebles, fondos comunes, de las cuotas parte de fondos comunes de inversión. Y por último, los fondos y bienes que se conviertan en inversiones en el exterior que no originen ganancia de fuente argentinas o se destinen a las mismas. Por otro lado, los ajustes negativos. ¿Qué decimos con ajuste positivo y negativo? El ajuste positivo lo que va a tender es a incrementarme la utilidad sujeta a impuesto, y el ajuste negativo lo contrario, a disminuir. Dentro de los ajustes negativos tenemos tres grandes ítems. Por un lado, los aportes de cualquier naturaleza, incluidos los imputables a las cuentas particulares y de los aumentos de capital realizados durante el ejercicio. Por otro lado, las inversiones en el exterior, de acuerdo a lo que indica el punto 8 del inciso A del artículo 106, cuando se realice su afectación a actividades que generen ganancias de fuente argentina, salvo que se trate de bienes que son considerados activos no computables. Y por último, el costo impositivo de la enajenación de los bienes muebles no amortizables o cuando se entreguen para la compra de los bienes considerados no computables. Entonces, resumiendo, nosotros tenemos, a partir de la reforma de la ley 27430, el restablecimiento de los índices de actualización, porque recordemos que habían quedado congelados a abril del año 92. Entonces, con esa reforma se viene a reinstaurar, si se quiere, el proceso de ajuste por inflación impositivo, el cual queda sujeto al cumplimiento de una serie de condiciones en función al IPC. Esto es que para un primer ejercicio alcance el 55%, para el segundo ejercicio el 30% y para el tercer ejercicio el 15%. El monto resultante de esto, a partir de un mecanismo que va a consistir en la determinación de un ajuste estático, que se trabaja con el cierre anterior. ¿Por qué? Porque el objetivo es tomar los valores iniciales históricos y reexpresarlos año completo, donde yo voy a tener que determinar el activo computable, que va a surgir por defecto
de mi activo total menos los ítems no computables, y el cual lo voy a cotejar con mi pasivo computable, que va a surgir por ítems precisamente enumerados por la ley, llegando hacia un capital computable, a un patrimonio neto computable. A ese patrimonio neto computable le voy a aplicar el coeficiente de todo el año. Si yo estoy parado a diciembre del 2020, voy a hacer diciembre 2020 sobre diciembre 19, menos 1, y esa aplicación me va a determinar un monto que es el resultante del ajuste estático, que ese lo voy a dejar un rato al costado. La segunda instancia es aplicar el método de corrección de todo este año reexpresado, y es a partir de los ajustes dinámicos que la ley me enumera ítems que van a generar impacto como ajustes positivos e ítems que me van a generar impacto como ajuste negativo y que van a tender a corregir el supuesto de año completo del ajuste estático. El monto resultante va a ser el que yo voy a distribuir en 6 años, generándome un sexto a computar en más o en menos dentro del proyecto de ganancias. Ahora bien, ¿qué otra herramienta existía antes del ajuste por inflación impositivo? Que es un ítem que no todo el mundo lo tiene en cuenta y es un ítem que ya estaba disponible y que nos pareció apropiado comentarlo, si bien no tiene que ver directamente con el ajuste por inflación impositivo, pero en algunos puntos termina estando vinculado. Y estos ítems o estos mecanismos alternativos de alguna forma tienden a justificar por qué ciertos activos son no computables. Y son 2 puntos principales. Son las actualizaciones parciales, que le llamamos, que tiene 2 subgrupos. Por un lado, la actualización del costo computable, y por otro lado, la actualización de las amortizaciones. Como les digo, esto viene a explicar por qué la ley dispone la exclusión de ciertos conceptos, y lo hace en razón de la existencia de bienes respecto de los cuales la misma prevé mecanismos alternativos y parciales para reconocer los efectos de la inflación. El costo computable. ¿Qué implica el ítem vinculado al costo computable? En primera instancia tenemos que definir el costo computable de qué se actualiza. El objetivo de actualizar el costo computable es que a la hora de determinar el resultado venta de alguno de estos ítems, el costo se actualice también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo enajeno un bien mueble amortizable, el valor de incorporación es histórico. Yo cuando lo venda lo voy a estar vendiendo seguramente un valor de mercado. Entonces, si yo no actualizo ese costo computable a partir de lo que me permite hacer esa reforma, por lo tanto hay un marco temporal importante a destacar acá, la utilidad que voy a tener va a ser una utilidad inflacionaria. ¿Por qué? Porque yo voy a tener una venta a valores de mercado con un costo histórico. Por lo tanto, ese resultado va a estar reflejando una ganancia inflacionaria que es distorsiva. Entonces, la reforma 27430 de diciembre del 17 viene a permitir a través de su artículo 89 esta actualización del costo computable. Pero, ¿qué establece? Establece, por un lado, que el costo computable será actualizable para los bienes muebles amortizables, los inmuebles que no tengan el carácter de bien de cambio, los bienes intangibles, las acciones y participaciones, y las señas o anticipos que congelen precio. Eso en cuanto a qué tipo de bienes. Por otro lado, ¿cuál es el marco temporal? El marco temporal será para todos aquellos ejercicios iniciados a partir de enero del 2018. Por lo tanto, acá lo que vamos a tener que ver es el ejercicio, cuándo se inició y cuándo yo adquirí los bienes en función de los cuales voy a querer actualizar el costo computable. Entonces acá vamos a tener diferentes situaciones a analizar y que van a tener un distinto tratamiento. Incluso se le suma una variable más, si es de aplicación o no el ajuste por inflación impositivo, el que veíamos recién. ¿Por qué? Porque yo voy a tener una serie de situaciones y tratamiento en el caso en el que el sujeto que esté practicando esta actualización o que esté analizando practicarla esté o no obligado a practicar el ajuste por inflación impositivo, y como ya lo dijimos,
esta obligatoriedad va a estar dada por el cumplimiento de ciertos parámetros vinculados al IPC. Entonces, les voy a hacer un breve resumen de las situaciones con las cuales nos podemos encontrar para determinar, yo cuando enajene tal bien, ¿voy a poder actualizar el costo computable para disminuir mi resultado de venta? Bueno, análisis de diferentes situaciones. Yo voy a tener, por ejemplo, bienes adquiridos en el mismo ejercicio en el que enajene, en el supuesto en el que no me correspondería aplicar ajuste por inflación impositivo. Supongamos un ejercicio X donde los parámetros porcentuales no se cumplimentan para aplicar el ajuste por inflación impositivo, por lo tanto quiero actualizar el costo computable. ¿Qué voy a tener que hacer ahí? Actualizar el costo computable desde las fechas de origen de ese bien hasta la fecha de venta, siempre que esto suceda con posterioridad a enero del 2018. Segundo ítem, bienes adquiridos antes de enero del 2018, en el supuesto que no tenga que aplicar ajuste por inflación impositivo, no voy a actualizar el costo computable. Y los bienes adquiridos después de enero del 2018, sin que yo tenga que aplicar ajuste por inflación impositivo, voy a actualizar el costo computable desde la fecha hasta la fecha de venta. Por otro lado, bienes adquiridos en el mismo ejercicio de enajenación en supuesto de sí tener que aplicar ajuste por inflación impositivo, no voy a actualizar el costo computable, pero al aplicar el ajuste por inflación impositivo, el bien no va a formar parte del activo computable. Por otro lado, los bienes adquiridos antes de enero del 2018, en el supuesto de sí tener que aplicar el ajuste por inflación impositivo, no voy a actualizar el costo computable porque es previo a la reforma, pero cuando aplique el ajuste por inflación impositivo, el valor residual de ese bien, sin actualización, va a formar parte del activo computable, no lo voy a detraer. Y el último caso planteado es para aquellos bienes adquiridos después de enero del 2018, y en el caso de que sí tenga que aplicar el ajuste por inflación impositivo. Ahí voy a actualizar el costo computable, pero hasta la fecha de cierre del ejercicio anterior por el cual estoy aplicando el ajuste por inflación impositivo. Y ese costo computable actualizado va a formar parte de mi activo computable, es decir, no lo voy a tener que traer. Por último, el otro mecanismo establecido es la actualización de las amortizaciones, y también manifiesta que todos aquellos bienes adquiridos con posterioridad de enero del 2018, dentro de un primer ejercicio iniciado a partir de enero del 2018, su amortización histórica se podrá actualizar desde la fecha de origen del bien hasta la fecha de cierre por el cual yo esté practicando la liquidación. Y esta amortización se irá acumulando, es decir, en el 2019, si yo compré un bien en enero del 2019, lo actualizaré de enero a diciembre. En el 2020 lo actualizaré de enero de 2019 a diciembre de 2020. Este resultante de diferencias entre amortización actualizada e histórica, yo lo voy a computar como una disminución de utilidad en el proyecto de ganancias. ¿Por qué? Porque una vez más, consideremos que los resultados o los ingresos que yo voy generando año tras año son a valores corrientes, a valor de mercado, mientras que la amortización de mientras que el costo de ciertos activos, como en el caso de los bienes de uso, la amortización viene a valores históricos. Entonces la reforma lo que vino a hacer fue a reparar este desvío que ocurría y generaba utilidades inflacionarias. Bueno, espero haber sido claro, traté de ser lo más concreto posible porque la temática es muy amplia, hay muchísimo material y nos pareció adecuado ir sobre puntos controvertidos. Para ir cerrando, vamos a ver rápidamente el planteo realizado por ustedes, que no presenta modificaciones a partir del análisis de la situación teórica y realizando una auditoría sobre los ítems acá contemplados. El cálculo tanto del ajuste estático como el dinámico están correctos. Lo que sí queda un punto a charlar respecto a este ítem de falta de reproductores, acá en el dinámico. Y el cálculo final, siguiendo lo establecido por la norma, es correcto. Por lo tanto, el monto resultante de vincular el ajuste estático con el dinámico me arroja un ajuste
a distribuir en 6 periodos de 4.030.000 pesos. Yo acá modifiqué apenas y traje el ajuste del año anterior, porque recordemos que va a ser de aplicación el segundo sexto en esta instancia. Por último, que va a formar parte de lo que les voy a enviar, yo agrego una pestaña donde sobre la base de todas las adquisiciones desde enero del 2018 en adelante, se determina la amortización actualizada y por tanto la diferencia que yo podría computar como menos utilidad en el proyecto de ganancias, que en este caso arroja 1.881.000, sin considerar la amortización de las reproductoras hembras, en función a lo que ya habrán visto en el video de evaluación impositiva de Hacienda. Bueno chicos, espero haber sido claros. Yo les voy a adjuntar conjuntamente con el video este Excel y el material teórico, para que lo puedan tener, lo puedan ver, principalmente vinculado a los puntos controvertidos. Nos estamos viendo pronto y bueno, cualquier duda, vayan conjuntamente acumulándolas con las que les puedan haber surgido de los videos anteriores, así en las jornadas de debate vamos ampliando. Les dejo un abrazo grande.